Hola, como podrán darse cuenta, muchos de los videos de este canal están enfocados en la literatura extraña o macabra. Ya he hablado de Edgar Allan Poe, Lovecraft y de la Biblia satánica. Lo maldito en literatura, eso me interesa. Por eso he decidido crear una serie de videos dedicados a la literatura maldita, en este caso en Francia y específicamente en el siglo XIX. Hablaré del Marqués de Sade. Pero antes, ¿a qué le llamo literatura maldita? ¿Cuáles son las características de ese tipo de libros? Señalaré entonces 3 características que puedan estar presentes en la mayoría de los escritores que analizaré en este y en posteriores videos. Como primera cualidad está la fascinación por el mal. Por regla general, estos escritores inventan personajes que cometen actos ilegales, crímenes de una excesiva crueldad. De ahí el nombre de literatura maldita, pues en muchos casos los protagonistas de tales historias son los villanos. Como segunda cualidad, en la literatura maldita hay críticas a la moral, la religión y la política de la sociedad, además del arte. Y por último, la tercera característica es la creación de mundos imaginarios que suelen ser monstruosos, siniestros y diabólicos. Imaginarios que reemplazan a la realidad. En este sentido, el arte reemplaza la vida. Es la idea de dedicarse al arte por el arte, sin una finalidad práctica. Se comprenderá cómo estas 3 cualidades aparecen en las obras de los autores que les presentaré próximamente. Así pues, comienzo con el Marqués de Sade. Él inauguró el siglo XIX de la literatura maldita con su novela Los 120 días de Sodoma, que fue elaborada en la primera década de 1900. Hace 10 años que leí sus libros y no he encontrado nada más perturbador. El Marqués de Sade nació en 1740 y murió en 1814. Escribió cuentos como Los crímenes del amor o historias, cuentos y fábulas, pero su fama reside en las 3 novelas Justina, Julieta y Los 120 días de Sodoma. En ella se encuentra la culminación de su principal tema, el sexo. En Justina nos cuenta la historia de una chica que quiere cumplir con las reglas de la religión y la moral, no expresando de manera libre su sexualidad, y por ello sufre muchos ataques de personas que se aprovechan de su inocencia. Justina quiere ser buena en un mundo de malos. En la novela Julieta, por el contrario, se narra la vida llena de alegrías, lujos y perversiones de una muchacha entregada a los placeres sexuales. Julieta abraza la maldad en su interior, sin culpas ni temores. Por último, Los 120 días de Sodoma representa la misma idea de Julieta. Personas con poder que llevan sus instintos crueles a los actos más perversos que jamás se hayan escrito en la historia de la literatura. Para concluir, hagámonos una pregunta fundamental. ¿Por qué surgió en Francia la literatura maldita? O bien, ¿por qué el Marqués de Sade específicamente pudo iniciar la literatura maldita en su país? Les diré mi hipótesis. Según el psicoanalista Sigmund Freud, la cultura y todas sus estructuras morales, jurídicas y religiosas
ha reprimido las pulsiones sexuales y las pulsiones destructivas del ser humano. La cultura, y sobre todo la de hace 200 años en Europa, castigaba de muchas maneras la expresión libre de la sexualidad. La homofobia y el machismo son los ejemplos más claros. Ahora bien, el Marqués de Sade criticó todas esas represiones porque las veía como formas de hipocresía. Por eso los protagonistas de las historias de Sade son libertinos y perversos que encuentran su felicidad en romper las leyes morales, religiosas y jurídicas que limitan los deseos intensos del cuerpo humano. Sí, llegando a la crueldad, pero representada en la obra de arte. Finalmente, ¿por qué Sade y no otro pudo crear un mundo de horrores y crueldades para expresar su idea del placer? La posible respuesta se encuentra en su biografía. Sade era un noble, un hombre heredero de una gran riqueza. Esa posición de poder en la que estaba le permitía tener libertades de las que otros carecían. Su poder le hacía sentirse por encima de la ley. Tal soberbia lo llevó a cometer crueldades contra mujeres que finalmente lo llevaron a la cárcel. Él, condenado a vivir en cárceles, no tuvo más escape que la literatura, donde podía crear un mundo donde su cruel idea del placer podía tener un libre campo de juego.